Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mauricio, muy buenos días. Juan, buenos días, ¿cómo estás? Creo que ya podemos dar inicio. Primero que todo, hay muchas personas que me están escribiendo aquí, creo que no les ha llegado el link, pero ya se los acaba de enviar a varias de las personas que pues, estaban ya contactadas para el día de hoy. Primero que todo, muy buenos días nuevamente. De parte de Protecdata y de Unión Co, queremos dar un agradecimiento a las personas que hoy nos están acompañando. eh, por este espacio que sabemos que es de vital importancia para cada una de las instituciones. Lo que buscamos siempre con estos espacios es de que estén al día en normatividades, en todo el tema de lo que va saliendo para el sector. En este caso nos compete la aplicación de la ley 2573 de 2026, que habla sobre identidad y protección de datos. Y es por esto que nos acompañan por acá nuestros aliados estratégicos de Protedata, que pues, han sido para nosotros parte vital en todos estos procesos. Y están acompañando hoy Andrés Mauricio Velasco, que es director comercial de Protedata, y el cual pues hoy con su equipo de trabajo lo que nos viene a presentar son todas incidencias que tiene esta ley y de parte del sector solidario que podemos ir haciendo para subsanar o ir a hacer el cumplimiento respectivo. En todo caso, nuevamente mil gracias, gracias por confiar en nosotros y por estar aquí en estos espacios que lo que buscamos siempre es que todos estemos enterados de todos estos procesos y que en cualquier situación que se presente levanten la mano y que estamos ahí también para colaborar. Muchísimas gracias, Mauricio, bienvenido y mil gracias a Protecdata por todos, por por estar siempre con nosotros acompañando en estos eventos. Gracias, Juan. Buenos días para todas las personas que están conectadas a esta hora. Me presento, yo soy Andrés Mauricio Velasco, director comercial nacional de Protegrata Colombia. Me acompaña Mariana Alejandra Ramírez. Ella es la gerente para el suroccidente de la compañía. También hoy nos va a apoyar en la presentación muy detallada desde el punto de vista jurídico, tecnológico de esta ley 2375 del 2026. La idea es que esto sea una capacitación altamente dinámica. Juan muy bien lo decía. Todos estos temas normativos desde el punto de vista de riesgos, es muy importante entender que cuando nosotros generamos un tema de transformación digital, y ahí Protecdata a lo largo de estos años y gracias a nuestro aliado Unión Cop, siempre ha tenido la bandera de que todos sus usuarios, afiliados y asociados tengan en cuenta ese tema preventivo. Y cuando hablamos de tema preventivo es muy importante hablar de la ley 1581 del 2002. Incluso muchas de las personas y empresas conectadas pues son clientes nuestros en esa materia y entienden la importancia desde el punto de vista de derechos del titular, cómo se comporta hoy esa ley 1581 en sinergia con la ley 2375, y ahí es muy importante tener esa base fundamental de un programa de protección de datos personales. Entonces, como le decía Juan, el pasado mes de mayo se promulgó la ley 2375 del 2026, en donde busca de alguna otra forma también proteger los derechos de los usuarios crediticios frente a temas de suplantaciones, cobros indebidos y reportes negativos y centrales de riesgo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta capacitación es entender un poco a profundidad cuáles son esas responsabilidades tanto de la entidad cooperativa, fondo de empleados, sector financiero, frente a las de titular y de alguna otra forma cuáles son sus derechos. Entonces Mariana nos va a hacer una presentación muy detallada de lo que nos dice la norma. La idea es que ustedes a través del chat puedan hacer preguntas y vamos a ir desarrollando pues obviamente las respuestas ya sea por este canal o al finalizar la charla pues podamos resolver esos temas. Esto es una ley muy corta, la capacitación no va a durar más de 40 minutos para que ahí tengan ustedes sus tiempos muy bien planteados. Y como ustedes saben, Unión COP siempre tratando de que estos temas normativos, pues ustedes lo tengan en cuenta. Si ustedes necesitan ya un tema más personalizado por cada entidad, saben que cuentan con el apoyo de Protect Data y pues obviamente si requieren profundizar. Entonces le voy a dar la palabra a Mariana para que empiece con la presentación. Se denomina protección contra suplantación de identidad en el sector financiero y crediticio. Entonces muchas gracias Mari. Ahí te doy la palabra para que puedas obviamente profundizar en la presentación.
Gracias, Mauricio. Bueno, muy buenos días a todos. Como pues ya les decía Mauricio, vamos a iniciar con la presentación acerca de esta nueva ley. Entonces, primero pues para todos los participantes, esta ley 2573 del 2026 es muy importante que tengan en cuenta que es una ley estatutaria que va a entrar en vigencia a partir de los 6 meses de su promulgación. ¿Listo? Actualmente está sujeta a algunos cambios, sin embargo, tengamos en cuenta que estos cambios no van a ser muy de fondo, sino simplemente temas muy formales normativamente que se verifiquen o se den cuenta desde externos. Ahora bien, ¿a quién aplica esta ley? Esta ley aplica para entidades financieras y crediticias, operadores de telecomunicaciones, establecimientos comerciales con capacidad crediticia. ¿Listo? Tenemos dos principios claves de esta ley y es la carga dinámica de la prueba y seguridad de la información. Anteriormente, cuando había un proceso de suplantación, si Mariana llegaba de pronto a Unión Coop y le decía, mire, lo que pasa es que me están suplantando y ese crédito que sacaron a nombre mío realmente no soy yo la persona que lo solicitó, era mi responsabilidad como persona natural o jurídica adoptar todas las medidas y recoger todas las pruebas para decir, Mariana fue suplantada. ¿Listo? ¿Qué me dice este principio clave de carga dinámica de la prueba? Que ahora cambió. La carga dinámica de la prueba está en la empresa, en la entidad financiera, porque va a ser esta la encargada de reclutar toda la información para probar que tomó las medidas necesarias para validar la identidad de la persona y disminuyó el riesgo de suplantación. ¿Listo? También tenemos la seguridad de la información, porque seguridad de la información es yo como empresa qué medidas estoy optando y qué tengo implementado para resguardar la información que yo estoy captando del titular. ¿Quiénes ejercen supervisión sobre este proceso? Lo ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera. ¿Listo? Porque estas dos entidades, resulta que estas dos entidades ejercen control sobre el mismo, porque aquí estamos hablando de dos normas importantes. Es decir, la ley 2573 me viene a completar y robustecer los procesos que yo tengo, desde la ley 1266 del 2008, que habla sobre todo el proceso de habeas data financiero, de todo el proceso de consulta y reporte ante centrales de riesgo, y la ley 1581 del 2012, donde me habla sobre todo el proceso de protección de datos personales. ¿Qué medidas, qué procedimientos a partir de la política y lineamientos tengo yo para resguardar la información del titular? Listo, entonces, ¿qué más nos dice la norma? La norma nos dice que tenemos unas obligaciones concretas que cumplir ante un proceso de suplantación. Entonces, primero, debo adoptar las medidas suficientes y razonables para establecer la veracidad de la información, que esto va junto con qué mecanismos implemento yo para validar la información. Si yo tengo un proceso de crédito, ya sea de manera electrónica, digital o lo tengo de manera presencial, ¿qué medidas y qué mecanismos estoy usando yo para validar la información de la persona? Entonces, ejemplo, si de pronto yo estoy utilizando un proceso presencial, muchas veces nos ha pasado con varios clientes y afiliados que no es que yo conozco a mi cliente es el mismo asociado de hace 10 años, mi cliente siempre, pues yo no tengo ningún problema con esa persona y la validación que se utiliza en ese momento es déjeme ver su cédula, miran a la persona y pasa, ¿listo? En este caso estamos cayendo en un error, porque si bien nosotros como empresas conocemos a nuestro cliente, un externo no lo conoce y ante un posible proceso de suplantación, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Solidaria me va a pedir las pruebas de qué documentación tengo yo en el cual yo pueda identificar que Mariana es Mariana. ¿Listo? Entonces por eso es muy importante, porque si bien tenemos los procesos claros en nosotros mismos, ¿cierto? Pues ya sea por cultura empresarial, necesitamos adoptar lineamientos estructurados y tener la tecnología o los procesos internos para poder robustecer el proceso de validación. ¿Qué más me dice esta norma? Que yo tengo 10 días hábiles para el siguiente proceso. Mariana llegó a la cooperativa y se quejó. Mire, a mí me suplantaron, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer la cooperativa o fondo de empleados o entidad financiera?
Primero tiene 10 días hábiles para reunir toda la información que pueda sobre el proceso y mecanismo que utilizó para validar que Mariana fuera Mariana. Segundo, tiene que ir ante la fiscalía a denunciar el delito de estafa. ¿Listo? Porque como empresa la cooperativa fue estafada. Tercero, si la persona tiene un reporte negativo ante una central de riesgo, tiene que ir ante la central de riesgo y colocarle la leyenda de proceso de suplantación personal. ¿Cuál es el riesgo de que yo no haga esta información? Primero, si yo no tengo la documentación sustentada de los procesos de validación de identidad que yo tomé, ya sea de manera electrónica o de manera física, la Superintendencia de Industria y Comercio me puede sancionar por no obtener mecanismos que respalden a mis clientes. ¿Listo? La validación y la información de mis clientes. Segundo, como yo como empresa me estoy viendo afectada por esa suplantación, si yo no denuncio, simplemente no puede haber una retroactividad de las actividades y de los procesos. Y tercero, al no cumplir debidamente con la estipulación o la notificación de la leyenda ante la central de riesgo, yo estoy aumentando el riesgo de que la persona, si efectivamente fue suplantada, pueda ser suplantada en otras actividades, en otros fondos de empleados o cooperativas o entidades financieras. ¿Por qué es importante la leyenda? Porque yo estoy avisando para aquellas personas o el usuario final, que es el que consulta la información financiera de una persona, que esta persona está siendo suplantada. ¿Listo? Y adicional a ello, yo tengo una suspensión inmediata de términos. Yo tengo que suspender inmediatamente el cobro del bien o servicio, incluido intereses, incluido todo, y notificar al deudor que yo ya inicié todo el proceso de recolección de documentos, ya se suspendió, ya coloqué la leyenda y estoy iniciando internamente el proceso de la denuncia de estafa. ¿Listo? Esto es muy importante. Ahora bien, una vez, ¿cierto? Yo notifique al deudor este proceso y si el deudor no ha iniciado los procesos de denuncia por su parte de suplantación personal, lo que tiene que hacer el deudor es que tiene 20 días hábiles para ir ante la fiscalía, ¿cierto? Y denunciar el proceso de suplantación personal. ¿Qué pasa si el deudor no realiza este proceso de suplantación personal? Entonces se descongela la deuda y pues vuelven todos los intereses a correr con normalidad. ¿Listo? Esto es muy importante. Entonces ustedes no solamente tienen que verificar que ustedes hayan denunciado y hayan recolectado toda la información pertinente, sino adicional a ello tienen que pedirle a la persona que solicitó o inició el proceso de suplantación que les notifique cuando ya hayan hecho la denuncia. En caso de no hacerla, ustedes pueden descongelar otra vez el proceso crediticio y volver al proceso. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si yo recibo una petición, entonces una cosa es notificar a la empresa y decirle, venga, lo que pasa es que yo estoy siendo suplantada, ¿sí? Y otra cosa es un proceso documental. ¿A qué voy con esto? Si yo digo, mire, yo estoy iniciando un proceso en la fiscalía de suplantación, ¿cierto? Yo necesito que usted, empresa, me dé estos documentos. Esos términos sí son de contestación de solicitudes de 15 días hábiles a 8 días prorrogables. Los 10 días hábiles que yo tengo es para reunir toda la información y hacer los procesos internos de notificación a cada una de las entes referidos para poder notificar el proceso de suplantación como tal. ¿Listo? Ahora es muy importante, para yo poder descongelar la deuda, ¿sí? O para yo poder suspender todo el proceso de ya no cobrarle más al deudor, yo tengo que esperar el fallo judicial. ¿Listo? Entonces aquí es donde vamos al segundo punto. La fiscalía y los jueces son los únicos que pueden determinar si hubo o no proceso de suplantación. Y referente a ese fallo final, yo soy la que elijo revisar todo el proceso interno en mi entidad financiera y descongelar la deuda o simplemente continuar con el proceso de suplantación. ¿Listo? Porque yo como entidad financiera no puedo decir no hubo un proceso de suplantación. ¿Listo? Porque el único autorizado para ello es la fiscalía y los jueces. Ahora bien, yo como entidad, ¿qué sí puedo decir? Que sí existe un proceso de suplantación. Si yo cuando reúno toda la información necesaria me di cuenta como, sí, mire que sí, definitivamente esta persona no es la que dice ser, entonces yo reúno toda la información, se la doy al titular real,
y exonero directamente al afectado de todo el proceso judicial, de todo el proceso de deuda. ¿Listo? Eso es muy importante. Ahora bien, si no se demuestra suplantación porque la fiscalía o el juez me dice que no hay suplantación sobre el proceso, primero hay cobro retroactivo. Listo, entonces yo descongelo la deuda y cobro todos los intereses desde el momento en que yo me enteré de la solicitud. Se traslada a un proceso penal en el cual ustedes son afectados y no se, la prescripción se congela. ¿Qué quiere decir que la prescripción se congele? Que la prescripción, una vez yo congelo la deuda, se congela la prescripción y vuelve a contar cuando se descongela la deuda. ¿Listo? Entonces esto es muy importante porque si el día de mañana el deudor o codeudor llega a la empresa y dice, como no, lo que pasa es que ya pasó un proceso de prescripción y hubo este proceso de suplantación donde se congeló y descongeló por los temas administrativos y judiciales, tengo que contar los términos porque ese término de que yo pare la deuda, ese término se congela también para la prescripción. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros revisamos en un proceso de validación de identidad? Primero, para que yo pueda tener los mecanismos e implementaciones correctas dentro de un proceso de validación de identidad, debo contar con, en este caso voy a hablar de la parte electrónica, validación biométrica, verificación en este caso ante la registraduría o documentos a otra entidad externa que me pueda verificar la identidad de una persona, OCR documental. Si yo utilizo procesos de firma electrónica, la OTP a mí me genera una estampa de tiempo certificada, que es muy importante, cualquiera que sea el proveedor, y una firma biométrica en el caso de que sea un proceso presencial que me pueda incorporar la huella, ¿cierto? Y el trazo de manera correcta que me deje todo el proceso de una estampa cronológica del tiempo. También manejamos títulos valores electrónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo genero todo un proceso, una colocación de crédito digital, entonces yo desde que consumo la información, todo eso me va a pasar la trazabilidad. Voy a poder tener la IP de la persona donde se encuentra, validando en qué momento lo firmó, voy a poder obtener la voz de la persona y los datos biométricos de la persona. Listo, referente al rostro, esto es lo que me permite reforzar todo el proceso. Yo normalmente le digo a los clientes, mire, a veces la tecnología es maravillosa, ¿cierto? Y los procesos en nuestra mente lo tenemos maravilloso. Pero aparte de robustecer nuestro proceso tecnológico y nuestro proceso presencial, es muy importante que yo todo esto lo tenga en unos parámetros escritos. ¿Listo? ¿Qué parámetros y qué evidencias puedo presentar yo ante un proceso de suplantación? Aquí es donde va cuál es el blindaje legal de la colocación del proceso penal. Entonces, primero, si yo tengo que revisar que tengo parámetros de antisuplantación en el origen, tengo que demostrar prueba activa de vida, ¿listo? OCR de documento, en este caso registraduría. Si yo tengo un score biométrico, que este score haya superado el 90% de confianza, que yo tenga detección de parámetros de IA, ¿sí? Y geocalización del proceso. Todos estos procesos a nivel electrónico los tengo que yo tener robustecidos para poder disminuir el riesgo de suplantación. Si somos honestos, el riesgo de suplantación siempre va a ser muy alto independientemente de que yo tenga un proceso robusto o no. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Tomar las medidas necesarias, porque eso es lo que a mí me pide la normatividad. Si yo no tomo medidas necesarias sobre el proceso de colocación y de validación de identidad, simplemente yo estoy vulnerando los derechos de mi titular o la persona que está queriendo acceder al servicio. ¿Listo? Que es muy importante cuando yo estoy ante un proceso judicial. Yo tengo que enviar cuál fue el registro completo del proceso, cuál es la estampa de tiempo certificada. Si tengo grabación de voz, la grabación de voz, cuál es la cadena de custodia digital y el reporte técnico para la fiscalía. ¿Listo? Con el fin de, primero, cumplir con la adopción de la ley 1581 de todos los procesos de datos biométricos, tratamiento de datos personales, todo el proceso de reporte ante centrales de riesgo y soporte ante procesos penales. ¿Listo? Muy importante. Ahora bien, ¿cómo funciona todo el proceso? Primero yo tengo que vincular mis procesos de validación de identidad, reunir la información respectiva, verificar todo el proceso ante la fiscalía para que ya salga todo el proceso judicial, pues de acuerdo a la respuesta que yo obtenga, ya sea negativa o positiva, para yo llevar todo el proceso de cobro jurídico. ¿Listo? No sé si hasta acá tengan alguna pregunta.
Ahí, Mari, como para complementar un poco, es muy importante que hoy algunas empresas, desde el punto de vista técnico, utilizan biometrías faciales y también generación de tecnologías a nivel presencial. Aquí la importante y la conclusión sobre la base de la presentación de Mariana es garantizar escenarios de riesgo en temas de suplantación de identidad. Y como muy bien lo decía Mariana, es muy importante entender que todos esos mecanismos desde el punto de vista documental que yo pueda recopilar para dejar evidencias de que todo el flujo, tanto del proceso de una firma electrónica como el proceso de validación de identidad de esa persona, estén muy bien documentadas. Pero no es solamente el discurso que se debe generar o frente desde el punto de vista de procesos, se tiene que levantar procedimientos y manuales. Por eso cuando empezábamos la charla es muy importante que la base fundamental de la ley 1581 de 2012, cada una de las cooperativas y fondos de empleados tenga claridad de que ese sistema hoy es robusto, que se cuentan con unas políticas de tratamiento de datos personales, que en los documentos obviamente de generación de vinculación, formatos de vinculación, de solicitud de crédito, se cuenten con las cláusulas tanto de la 1581 como de la 1266. Entonces, todos esos elementos, desde el punto de vista normativo, regulatorios, deben de estar muy bien alineados en cada una de las operaciones de las cooperativas y fondos. Y ahí viene todo el proceso de implementación de tecnologías, ya sea a nivel presencial o a nivel técnico o virtual, como lo tiene Protect Data en las dos líneas, y robustecer aún más, sobre todo con lo que nos dice la 2573. Aquí Sofía Peláez Villa nos da una pregunta, Mariana, para que la revisemos. ¿Qué medidas se podrían implementar para que no se suplante la identidad dentro de la misma entidad, no del deudor, sino entre los mismos colaboradores? Por ejemplo. Dale. Listo, perfecto. Entonces, bueno, primero tienes que revisar qué tipo de procesos necesitas dentro de lo que nombras, ¿sí? Entonces, si yo resulta que tengo un fondo de empleados, ¿sí? Que a mis colaboradores les doy todo el proceso de crédito, entonces, ¿qué mecanismos tú, cómo captas el crédito? Esa es la primera pregunta que yo tengo que hacer. ¿Cómo capto el proceso de crédito? ¿Lo capto de manera presencial o lo capto por herramientas electrónicas y digitales? No es que yo lo capto por procesos electrónicos y digitales. Ah, bueno, entonces, ¿con qué proveedor actualmente yo estoy trabajando y cómo puedo robustecer el proceso de validación de identidad? ¿Listo? Es que tengo mecanismos biométricos, tengo el mecanismos de incorporación de la huella, incorporación del rostro, incorporación de la voz. Tengo mecanismos donde me lee y me identifica si estoy ante de pronto un proceso de inteligencia artificial en el cual me permita pues evadir ese proceso. Por otra parte, si tengo mecanismos de presencialidad, entonces, ¿qué mecanismos estoy tomando? Estoy colocando la huella física de la persona, le estoy tomando una fotografía a la persona y dejándolo ahí, una copia de la cédula de ciudadanía, ¿listo? Todo ese tipo de verificaciones tengo que revisarlas yo. Entonces, como ya sé cómo son mis procesos de captación crediticia, entonces, ¿qué procesos yo hago para robustecer? De manera física y de manera electrónica. Les voy a ser muy honesta, es mucho más fácil llegar ante un juez o ante la fiscalía con procesos electrónicos. ¿Por qué es más fácil? Porque la tecnología hoy en día me permite tener una mayor robustez de identificación personal. Mientras que en un proceso, digamos, de físico, la huella, ¿cierto? Y si de pronto yo le temo cédula de ciudadanía, voy a poner un ejemplo muy loco. ¿Qué tal sea un gemelo? ¿Sí? ¿Puede pasar? Pueden haber casos, ¿listo? ¿Cómo hago yo ahí? Entonces la fiscalía llama a un especialista encargado de revisar si las huellas dactilares sí son las mismas que la persona real, ¿listo? Entonces son procesos un poco más extensos donde si yo de pronto la deuda asciende a un valor de, pongámosle, no sé, unos 30, 40 millones, tengamos en cuenta que eso está congelado y ustedes no van a recibir ese dinero, los pagos de ese dinero y tampoco van a poder iniciar un proceso de cobro coactivo hasta que la fiscalía o juez no se pronuncie sobre el hecho. Entonces, la recomendación acá, si tenemos procesos electrónicos, robustezamos esos procesos electrónicos porque yo tengo la evidencia tangible de que ante un proceso de inteligencia artificial, ante un proceso de que de pronto a mí me están trayendo una cédula falsa, ¿sí?
porque también puede pasar. Hay cédulas donde la persona físicamente sí es, pero resulta que es una cédula falsa. ¿Yo cómo hago de manera presencial para identificar la falsedad del documento físico? ¿Sí? La tecnología hoy en día me lo permite. Entonces, ese tipo de cosas es que yo tengo que demostrarle ante el juez que estoy tomando todos los mecanismos para robustecer ante cualquier creatividad del ser humano el día de hoy para poder realizar un tipo de estafa de ese estilo. Gracias, Mari. Como lo decía inicialmente, esto es una ley muy corta desde el punto de vista de aplicación, desde el punto de vista de conocimiento jurídico, tecnológico. Entonces, la idea es que, de acuerdo a todas las operaciones que ustedes tengan a través de los flujos en cada una de las cooperativas y fondos de empleados, analicen cómo ustedes están generando todos esos flujos y actividades. Y si ustedes desean, a través de nuestros consultores en cada una a nivel nacional y claramente en Antioquia, pues podemos revisar ese procedimiento con un espacio no más de 40 minutos en cada una de las empresas y que de alguna u otra forma entiendan cómo esto de alguna otra forma afecta la operación de ustedes, cómo pueden robustecer a través de plataformas ya sea presenciales o virtuales, como lo explicaba Mariana, pero la importancia es que cada vez que se generen esos flujos de actividades de validación de identidad de esa persona, pues tengamos en cuenta que podemos consultar a registraduría, estamos generando una firma con una firma electrónica certificada avalada por un tercero de absoluta confianza, y todo eso pesa desde el punto de vista documental cuando se genera ese escenario de riesgo. No sé, Juan, si tienes ahí algún aporte adicional. No sé si alguna otra persona dentro del webinar quiera participar. Estamos a disposición para responder cualquier tipo de pregunta, tanto jurídica como técnica. Em, Quedo muy atento o quedamos muy atentos a las preguntas. Pues Mauricio y Mariana, lo que ustedes comentan, cada institución pues tiene sus procesos de validación, algunos como yo lo he manifestado también en reuniones que hemos tenido con Protecdata, manejan biometría con registraduría de forma presencial, o sea, nosotros en punto, y hay unos procedimientos también de verificación. Aquí lo que hay que robustecer son procesos y lo que ustedes acaban de decir, mirar cada entidad cómo maneja ese proceso, que estén bien documentados, que realmente sí tenga los medios para uno hacer el tema probatorio, que ahí donde creo que ante cualquier tema, ante la parte judicial, ante los jueces, es de vital importancia. Entonces, sé que es una ley, como tú dices, una ley corta, pero sustancial que hay que ponerle mucho cuidado. Entonces, con las entidades también abrimos los espacios de que si requieren en algún momento una visita para revisar, es una visita como de diagnóstico, entiendo yo, que esa revista, esa visita de diagnóstico, eso es sin ningún costo y nada, y no para revisar más que todo qué procedimientos tienen y que se les puedan ayudar a potenciar todo esto y a brindarse a cualquier situación que se les presente. O Sí, sea, pero Juan. que tanto la biometría en presencial o el proceso que tienen de firma electrónica que ustedes manejan y que pueden tener las organizaciones se verifiquen de una buena manera. Eso es lo que tratamos de hacer con esto. Sí, Juan, muchas gracias. Un dato muy importante, esta capacitación, la presentación va a ser enviada a las personas que se inscribieron y pues obviamente a través de Unión COP se va a enviar, pues ahí van a estar como los datos en caso de que ustedes soliciten alguna asesoría un poquito más personalizada, de acuerdo como lo bien indicado Juan, a los flujos y actividades que realiza cada cooperativa. La idea es estar muy actualizados en este tema, no correr riesgos. Juan lo ha dicho muy claro, tenemos plataformas de manera presencial que cumplen hoy con temas normativos. También, como lo decía muy bien Mariana, eso hay que documentarlo. Eso es muy importante que se muestre la evidencia de que esa tecnología hoy que tenemos se pueda generar una evidencia de cómo fue esa trazabilidad de la recolección de tanto de la información como la validación de la persona. Y eso en escenarios de riesgo es fundamental. Estamos encontrando en muchos escenarios donde sí tienen la tecnología, pero venga, cómo usted desde el punto de vista de procedimientos, de lineamientos los está documentando, y es ahí en donde nosotros podemos apoyarlos
y guiarlos un poco en estas actividades. Gracias Juan por el espacio, a todas las personas que asistieron, les agradezco mucho tomar su tiempo para escuchar esta charla. Como lo dije inicialmente, la idea es poder enviarles toda esta información a través de los correos electrónicos. Ahí van a estar los datos en caso de que ustedes requieran un escenario de profundización de la norma y revisar sus flujos y actividades en temas de suplantación de identidad. Y recuerden también la ley 1266, la ley 1581, que va muy alineada a lo que nos dice esta norma. ¿Listo? Listo, en todo caso, nuevamente mil gracias a todos los participantes y a la Protedata por estos espacios que nos ayudan a tener un poco más de claridad sobre algunos temas. Y así no hay claridad, cualquier cosa que nos llamen para que realmente podamos, que a veces de pronto la norma nos puede decir o no estamos cumpliendo, si cumplimos, o a veces no la entendemos bien, pero que nos levanten la mano y que con mucho gusto lo estamos ayudando a que la puedan entender de una mejor manera. Juan, muchas gracias a todos, muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas